los confinados que ya estaban allá, me recibieron con un cuchillo en el cuello. Éramos muertos caminando, así que tocaba simplemente defenderse y tratar de sobrevivir. Tú mataste al bichote. Me tirotearon más de 100 veces. O sea, no estamos hablando, a mí me cazaban todos los días. Que yo no puedo ir porque me van a matar. Que yo no puedo ir a un restaurante a comer con mi novio. Dímelo, Corillo, 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 saludos, que es la que hay para todas las personas que no me conocen. Mi nombre es Alfredo Muñoz, tu chef favorito, y yo sé que muchos de ustedes me han visto en diferentes plataformas, en diferentes aspectos de redes sociales, en TikTok, Instagram, Twitter, obviamente aquí en YouTube y en Facebook. Pero, muy importante, y vamos a estar hablando de un tema muy interesante, porque ustedes saben que no todo el tiempo el artistaje, y tú sabes, siempre hay que irnos por estas partes interesantes de terceras personas, terceras oportunidades, segundas oportunidades, que es muy importante siempre creer, porque somos humanos y no todo el mundo a veces sabe entender esos puntos. Es interesante. Siempre he creído en las segundas oportunidades. Ustedes muy claramente lo saben, ustedes me conocen. Siempre y cuando uno tome la determinación y se aleje de las malas vibras, como también de los malos hábitos, para, ¿verdad?, uno crecer, evolucionar y seguir echándose adelante, porque somos humanos. Esta tarde, esta noche, este día, le tengo y les presento una persona, un joven que en su pasado pasó por, ¿verdad?, momentos difíciles, como hemos pasado todos, pero no todos hemos sido de la misma manera y de la misma sabiduría, porque muchos llegan, otros se quedan en el intento, y esta persona que les voy a presentar hoy pasó esa barrera y hoy en día es un empresario que ha logrado tener su propia línea de libros que son muy interesantes, que más adelante vamos a darle información para que ustedes puedan buscar. Igual como yo, que yo mandé a comprar el mío, tú me entiendes, ya mismito me llega, pero nos va a hablar un poquito sobre sus novelas, sus libros y todas esas cosas. Esta tarde, esta noche, este día, tenemos aquí a Aníbal Santana Merced, el hombre de la segunda y las terceras oportunidades. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Cómo está Aníbal, papá? Todo bien, todo bien, todo bien, mi amigo. Saludos a ti y saludos a todas las personas que te siguen también, claro que sí. Un placer estar aquí contigo. Gracias, gracias, gracias. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo esas oportunidades que Dios te ha dado, ¿verdad? Para que la gente poco a poco te vaya conociendo? ¿Cómo te sientes estar en la libre comunidad, hoy en día ser un empresario, ir creciendo en tus proyectos? ¿Cómo te sientes? Pues me siento feliz o bendecido, ¿verdad? Sería la palabra, bendecido, ya que muchos piensan que merezco la oportunidad que tengo e incluso llegué a pensar también en algún momento que tampoco la merecía. Conozco personas que creo que la merecían más que yo. Sin embargo, hay una razón por la cual soy yo el que estoy de este lado ahora y estoy aquí, así que trabajo cada día con la frente en alto, luchando por demostrarle a las personas que valió la pena darme esta segunda oportunidad y que la valoro y la respeto. Ya, eso es importante. Viejo, pero no pendejo. Cuéntame un poquito sobre ese libro tan interesante que vamos a estar poniéndolo aquí en pantalla a nuestra gente para que la gente más adelante sepa la historia, un poquito de lo que hay. Cuéntame de eso, maestro. Viejo, pero no pendejo. ¿De Pues dónde viene? mira, Viejo pero no pendejo es mi libro más reciente, es el libro número 9. Hace mucho que comencé a trabajar con la idea de escribir, desarrollar un libro de motivación o de autoayuda para las personas. Sin embargo, el título, buscaba título y jugué con muchos títulos diferentes hasta que un día, cuando salí de la cárcel, y el libro trata de eso, en este libro yo cuento anécdotas o historias que sucedieron dentro de mi vida después que me convertí en un hombre libre. Porque para aquellos que creen que salí de la cárcel y que ya era libre y que todas las cosas me caían del cielo y que todo ahora era color de rosa, pues no, no fue así. Yo creo que me tocó bien duro cuando salí. Me tocó caerme 1000 veces y levantarme. Y cuando digo caerme, no es
regresar a la delincuencia. No, eso no pasó por mi cabeza, sino tener que sufrir muchas cosas que pasaron en el camino. Eh, pero ¿de dónde viene el título? El título viene de que después que pasé 15 años en la cárcel, Wow, eh, llego a mi barrio por primera vez y recuerdo que me encontré con un viejo amigo, un amigo a quien quise, quiero, respeté muchísimo. claro. Fue alguien de mi pasado y ahora él era el que estaba en el poder en la calle, en el bajo mundo. Y cuando él me vio, nada, me recibió con cariño, me dio un abrazo y recuerdo que me dijo, brother, qué bueno que saliste. Te quiero conmigo, necesito gente buena, gente leal a mi lado, tú eres un tipo súper leal, tengo todo, carro, casa, dinero, lo que tú quieras. Y yo lo miré y yo le dije, no, brother, yo cambié mi vida, yo enganché los guantes, yo no voy más. Yo le dije, no, no, ya yo cambié mi vida. Y yo recuerdo que me No me diga dijo, que de ahí de salió ahí viejo salió, barrio pendejo. literalmente de ahí sale. Recuerdo que él se echó a reír y me dijo, él se echó a reír y me dijo, diablo, brother, saliste viejo. Y yo le dije, sí, papá, salí viejo, sí. Le dije, viejo, pero no pendejo, papá. Esa es la parte importante. Y me quedé con eso. Luego, pues, ya después de ese día no lo volví a ver porque yo dije, cuando yo hablé o tuve esta conversación con este amigo, en ese momento yo entendí que si yo regresaba a mi barrio, yo no iba a salir bien de allí. No estuviera Iba enojado. a terminar o muerto o iba a regresar a la cárcel. Sí que mayormente esas son las líneas siempre de cuando uno anda, como dicen por ahí, rulay en la calle. Pero mira, Aníbal, ¿desde qué edad tú comenzaste, ¿verdad? Para que la gente vaya conociendo un poco de ti, comenzaste estos malos pasos que hoy en día los has convertido en cosas productivas? ¿Es qué edad comenzaste? Que yo tenga por entendido desde los 10 11 años fue que comenzaste en las calles. Sí, a los 11 años me fui de mi casa. Mi padre era un hombre maltratante, un hombre alcohólico, se pasaba maltratando, golpeando a mi madre, a mis hermanos, a mí. Y a los 11 años yo me cansé de ese abuso en mi casa. Éramos súper pobres, nos acostábamos muchas veces con hambre, porque mi padre pues prefería comprar ron que comida para sus hijos. Y a los 11 años me fui de mi casa. Recuerdo que me fui con los muchachos de la calle, con los títeres. Y yo diría que a esa misma edad intentamos hacer un robo, íbamos a hacer un escalamiento en una casa A los 11 años. y a los 11 años. Y era mi experiencia como delincuente era tan pobre o ninguna que me arrestaron en ese primer intento. Sí. Y sí, Yeah. fue gracioso porque me arrestaron, fuimos a robar, ¿verdad? Y a mí fue que me arrestaron. Y cuando me llevan a esta cárcel de menores, una institución juvenil, en la cárcel de menores, los presos que ya estaban allí, los muchachos que estaban allí, me pusieron un cuchillo en el cuello y me robaron los Oh, tenis, la ropa. o sea que el robado fuiste tú. Totalmente. Yo fui a Saliste a robar, robar y se te pero robaron a ti. yo fui a robar y me robaron a mí. Y ese día fue que yo dije, no, espérate, esto no es lo que yo quiero en mi vida. O sea, esto no quiero esto. Sí, No me gustó la cárcel. Ay, yo dije, Señor, sácame de aquí. Yo quiero regresar a la libre comunidad. Yo quiero regresar a la escuela. Yo quiero regresar al gimnasio. A mí me gustaba el boxeo. Mi sueño era ser campeón mundial. Esa era mi pasión. Y me gustaba la escuela realmente. Yo abandoné la escuela simplemente porque tuve que irme de mi casa. ya. Y una pregunta, Aníbal, ¿cómo a esa edad, ¿verdad? Porque yo sé que muchas personas se van a preguntar, aunque ya explicaste, ¿verdad? Por la situación de tu familia, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo a esa edad? Porque te hablo bien sinceramente. Yo a los 11 años, yo estaba pensando, yo sé que los televidentes aquí pensando en eh, pájaros preñados, como uno dice. ¿Cómo? Y te puedo entender, y obviamente mi audiencia te va a entender, que obviamente al ser parte de la familia y tener ¿verdad? Un padre que pues, estaba pasando por esas situaciones, como a los 11 años ya tú estabas en la callosa haciendo ¿verdad? Situaciones como robo, etcétera, ¿verdad? Que más adelante vamos a estar hablando.
Pues mira, a los 11 años ya yo estaba lleno de odio, lleno de coraje, y este odio que yo sentía en mi corazón era hacia mi padre, tristemente hacia esa persona que se supone que me protegiera, que me amara, era el odio que yo tenía. Tenía tanto coraje que me fui de mi casa, comencé a janguear, ¿verdad?, con los títeres y a meterme en problemas. El juez que me ve el caso me da 2 años y 6 meses de sentencia en la institución Era de juvenil robo, de la situación de robo. por, sí, por ese intento de robo, porque no pude llevarme nada, simplemente me dieron como un castigo. Ujú, ujú. Y el juez decidió que me iba a dejar 6 meses en esa institución juvenil como castigo y que cuando se cumplieran los 6 meses, entonces me permitía salir en probatoria, ya Claro. sea bajo mi madre o bajo mi padre. En ese transcurso, ya mi padre y mi madre se habían separado. Cuando llega la hora de darme la libertad, yo le pedí al juez que me permitiera irme con mi madre, pero él decidió que no, él me quería enviar con mi padre. Y como yo sabía que si yo le decía al juez que yo no O iba a sea, te vivir con mi enviaron con el padre, que tú no querías que fuera. sí, eso es correcto, me enviaron con mi padre Ah, pues, y cuando regresé a mi barrio le dije hasta nunca a mi padre y me convertí en prófugo juvenil porque yo no estaba dispuesto a vivir bajo un techo de un hombre que lo único que hacía era darme puños y patadas en vez de darme abrazos porque era su hijo. wow, increíble. Pero la vida te llevó a donde tú no querías ir. Correcto. ¿Me entiendes? Me quedé como prófugo juvenil por, no sé, varios meses, escondiéndome, ¿verdad? En el monte, en casas abandonadas. Yo recuerdo que yo a veces dormía en el techo de las casas, porque desde el techo de las casas se veía la entrada del barrio por donde llegaban, ¿verdad? Las patrullas o cualquier carro que La entrara. preocupación. Sí, sí, me mantenía alerta para evitar regresar a la cárcel. Wow. Pero al paso de 2 o 3 meses entendí que esa era la vida que me tocaba, que simplemente me resigné a aceptar que yo iba a ser delincuente y Ya desde punto. ese momento ya tu mente estaba preparada porque ya tú sabes con las cosas que tú te ibas a encontrar en un gran futuro, en ese momento. Sí, correcto. Después de haber estado 6 meses en la institución juvenil, allí conocí delincuentes que ya se habían robado, menores que ya estaban cumpliendo por un asesinato, Wow. menores que ya eran hermanos, amigos o dueños de puntos de droga. Y allí conocí mucha gente. Y cuando ya Pero salí de esa institución, mayormente en la cárcel lo que hay es, tú sabes, y ¿qué más en es las eso? menores, que eso es algarete, como uno ¿Qué dice. es eso? Eso es así, es eso. La escuela de la delincuencia es la prisión. Cuando arrestan a cualquier individuo, no importa si es un menor o si es un adulto, cuando llega a esa cárcel por primera vez en su vida, llega simplemente un chamaco o un niño que estaba cometiendo errores, pero cuando llegas allí comienzas a rodearte de delincuentes de verdad, allí es donde entras a la verdadera universidad de la delincuencia. Wow, increíble, ¿verdad? Muchos hablan de rehabilitación, pero a veces hay gente que salen peores, ¿verdad? Y no es que estamos tirándole al sistema, pero es la realidad, ¿verdad? Que muchas de las personas, la mayoría siempre salen y vuelven. Y muchos de mi audiencia saben que en un Mm. momento yo estuve confinado y yo vi personas que salían hoy y ya en 5 horas estaban de vuelta nuevamente a la prisión, ¿entiendes? Porque las personas pues mayormente pues, se llenan de odio, como ¿verdad? Usted dice, que no es muy bueno, pero a veces la vida nos trata de esa manera. Pero mira, fuiste el que tomaste la responsabilidad, ¿verdad? Por tus hermanos y todo eso. Y una de las cosas, ¿verdad? Fue porque tuviste que salir a la calle para sostener a tu familia. ¿Cuántos hermanos eran ustedes? Éramos 11 hermanos Wow. viviendo bajo el mismo techo. Y sí, realmente cuando comencé, ¿verdad? En la calle, que me convertí en el delincuente que fui, era básicamente esa mano que protegía a toda mi familia, esa mano que le daba lo que ellos necesitaban. Y me convertí en eso, como un padre. De hecho, tengo una hermana que es menor que yo, no sé, por 4 años, 5 años. Y hubo mucho tiempo que ella me decía papá a mí, papá, y era mi hermanita. Y, y todavía hoy es mi nena, la amo muchísimo. Qué bueno, saludos. Pero Ujú. sí, sí, ella sabe que yo la amo con mi vida. Eso es importante. Y ser un hermano y tener la responsabilidad como padre, ¿verdad? Porque pues, para los tiempos
de tu edad, de la edad tuya, de tu ser joven. No son tiempos como ahora, donde hoy en día hay muchas ayudas. En el tiempo antes las cosas eran ilimitadas y la única opción para sostener 11 hermanos había que salir para la calle, como uno dice. ¿No es así? Sí, sí, sin duda, la calle es dura. Es triste, simplemente es triste que terminen los niños en la calle. O sea, si nuestros padres nos preocupamos más por darle una mejor educación, y cuando hablo de educación no me refiero a la educación que sí es correcta, que es la escuela, la universidad y todas estas cosas, Correcto. pero es más a la educación dentro del mismo seno familiar. Ese respeto y ese amor que cada niño, cada niña merece y que todo padre debería darle dentro de esa misma educación que se le da en su crecimiento. Eso es así. Ok, sales a los 13 años. eh, ya a esa edad, ya tú tenías tu corillo, como dicen por ahí, ya a los 13 años ya tú estabas como que, ya, papi, salí, me fugué, estamos a fuego, estamos al garete, el corillo. Cuéntanos, ¿qué es lo que hay? Sí, mira, antes de llegar a esos 13 14 años, cuando yo me fui de esta institución juvenil que comienzo a esconderme por un tiempo, cuando ya yo decido o tomo por un hecho de que mi vida era basura, era delincuencia, que había nacido para ser delincuente, pues comienzo a contactar personas que estuvo en la cárcel conmigo y comienzo a hacer robos. Hicimos carjacking, hicimos robos y recuerdo que un pana me dijo, mira, yo conozco a un hombre que es poderoso y que ese hombre paga porque tú le lleves carros robados. Tú le llevas un carro porque estas personas utilizaban los carros para hacer otras fechorías. Ujú. Entonces yo comencé a robar carros para esas personas primero y le robé muchos carros y le llevaba muchísimos carros siendo un chamaquito. Y así pues comencé a moverme en diferentes lugares. Sí había comenzado al principio montando un punto de droga en mi barrio porque habían matado al bichote de mi barrio, Wow. pero comencé problemas muy rápido por ese punto de droga y cerramos el punto, luego que el del barrio, luego nos movimos a otra zona, Cagua, Yabucoa, Gurabo. Primero me moví a Gurabo, así fue la zona. Guaynabo, Bayamón, Gurabo. Luego fui moviéndome a otras zonas y mientras recorría diferentes pueblos de Puerto Rico, pues también iba conociendo muchos títeres, muchos muchachos, y comenzaron a unirse a mí muchas personas, comenzamos a aliarnos con personas poderosas, y así fue que fui construyendo el grupo que controlé y que tenía, que eran mis 48 amigos, mis 48 muchachos, como yo le llamaba. Y así fue que creció mi grupo entre diferentes pueblos de Ya, la ya a los isla. 13 años, como uno dice por ahí, rompiendo puntos, eh, pero 13 años, tú sabes que hay que saber distribuir como tú hacías, porque tú sabes que entrada, salida, distribución, y obviamente cuando uno monta y rompe, es porque ya el count tiene que estar un poquito más, como dicen por ahí, las almohaditas tienen que estar un poquito más llenas. ¿Cómo tú lo hiciste? ¿Cómo? 13 años, salí, estoy fugado, la guardia, los títeres, las quejas, los revoluces. ¿Cómo tú pudiste llevar eso a los 13 años, tener ese corillo? Mira, para ser bien honesto contigo, los puntos de droga que yo tuve no me duraron mucho tiempo porque cuando comenzaron las guerras, yo me percaté que me estaban tiroteando a mis tiradores. Entonces yo no quería que me mataran a mis amigos. Entonces yo me uní con otra organización que se dedicaba a hacer robos domiciliarios, pero solamente les robaban a comerciantes. Ya está. Y yo comencé a experimentar con ellos a ver qué tal. Y en verdad, nos iba tan bien haciendo robos a comerciantes. Es como me decían, mira, Alfredo tiene 3 garajes de gasolina y tiene una caja fuerte en la casa con $250,000. Y ese trabajo nos tomaba a nosotros hacerlo posiblemente 2, 3 horas como mucho. Y cuando digo 2, 3 horas me refiero a si lo vamos a hacer hoy. Pues Claro. vamos a chequear tu propiedad, ver tu casa, qué tienes, qué lo otro. Creo.
y el estudio y esperar a la que tú llegues, porque la mayoría de estos robos los hacíamos estando tú en la casa, porque por eso que se le llaman robos domiciliarios, porque se comete el delito o el robo con la persona dentro de la casa. Claro. Entonces, me gustaba para esos tiempos que estuviera la persona, porque si tenía una caja fuerte, que sucedió en varias ocasiones, pero la persona no está, no me puede abrir la caja fuerte, pues No, se me hace bien difícil correcto. llevarme la caja, porque muchas veces las personas las tienen incrustadas en las paredes, en el piso, y es bien difícil pues llevársela. Así que por eso era más fácil esperar, ¿verdad? El momento que estuviese la persona. Y entre robo y robo en diferentes pueblos de Puerto Rico, pues fuimos acumulando mucho dinero y me percaté que me dejaba más dinero que vender droga. Ya. Y me dediqué a eso con mis muchachos. Vamos a hacer robos. Y un día nos equivocamos. Un día me Ey, dieron así dentro de todos estos robos. ahí es el problema, donde tú te equivocas. Sí. ¿Qué pasó? Cuéntanos, cuéntanos. Sí. Sí, ahí fue que me equivoqué, pero realmente, mira, más allá de equivocarme, es que un amigo me mintió. Ya todos sabían que nos dedicábamos a hacer robos domiciliarios y que nos iba muy bien en ese tipo de trabajo y que éramos muy buenos en ese tipo de trabajo. Entonces viene este hombre a mi barrio y me dice, mira, Paito, tengo un palito bueno, tengo un palo bueno, hay $1 millón. Ey, Y yo 200, le... de 200 a 1 millón, es Sí, mucho. sí, es mucho. Y yo le dije, no, tú no sabes que es 1 millón. Y me dijo, sí, brother, es mi cuñado y yo lo ayudé a contar el dinero. Y yo le dije, el tipo es bichote, el tipo es un narco. Me dijo, no, brother, el tipo es un mamado, el tipo es mi cuñado, chico. Y yo le dije, un mamado no tiene $1 millón, cuéntame. Chacho. Y me dijo, no, no, el tipo no es jugador, el tipo no es narco, no es bichote. O sea, el tipo simplemente guarda dinero, tiene el dinero guardado, ahorrado, el tipo brega en subasta y a eso se dedica. Que va de Y yo güey, le dije, puede serlo, teniendo subasta o sí. vende, Y, vende, puede lograrlo. y yo dije, bueno, pues nada, le hacemos. Y fuimos, hicimos el trabajo y en efecto nos llevamos $1 millón. Todos estaban en bultos, en maletas, un montón de cosas. Y había bultos que tenían como unos candados. Y pues para no perder tiempo no los abrimos allí, simplemente Pero abrimos la ustedes fueron maleta. al lugar y ejecutaron de la manera. Sí, fuimos al lugar, entramos a la casa, un Ya. robo domiciliario, entramos a la casa de la persona. La persona no nos entregó el dinero tan fácil, así que tuvimos que meter presión. La persona estaba dispuesta a morir por el dinero, Y, no quería darnos dinero, ya había movido el dinero de la casa, no estaba en la casa, así que teníamos que meter presión para que nos dijera a dónde fue que lo movió, porque ya estábamos allí. Y nada, al final logramos que nos entregara el dinero. Tuvimos de esa propiedad, salimos a otra propiedad a buscar el dinero, porque no, ya la había movido. Cuando llegamos al otro lugar, pues en el otro lugar habían bultos, maletas. Yo abrí una maleta y vi que estaba llena de dinero, así que los demás no había que abrirlo, nos lo llevamos a sí mismos. Y cuando llegamos a nuestra zona, a nuestro territorio, que comenzamos a abrir los otros bultos que tenían candados y eso, había droga, ¿cómo? había armas, rifles, pistolas, una locura. Pero el tipo no era un tipo Ujú. de dealer que vendía carros. Y ahí fue que entendí que mi vida se había ido, que mi vida se había ido a la mierda, literalmente. Le digo al chamaco que me dio el trabajo, este tipo no brega en subasta. Cuéntame. Me dijo, no, ese es el esposo de mi hermana, yo no sé, eso tiene que estar guardándoselo a alguien, pero eso no es de él. Y yo le dije, bueno, yo tengo gente para guerrear si explota una guerra, pero tú no. Así que dime la verdad. Me dijo, no. Y nada, al otro día a él lo secuestraron, lo torturaron y tiró al medio a todos los nombres de nosotros. A que ya explotó una Así- guerra contigo.
Sí, sí, él dio los nombres de todos nosotros y ya automáticamente esas personas salieron a casarnos inmediatamente. Pero ven acá, no te pone a ti en tu mente, ¿verdad? Tu mente como que con los muchachos, el corillo. Ahora, este hombre nos está dando esta fórmula para que nosotros nos metamos para allá. ¿No te pasa por tu mente que este tipo hay que sacarlo del juego de una manera u otra porque nos puede delatar, nos puede tirar al medio, nos puede llevar a una guerra? ¿No te pasó eso por la mente? O sea, Eh, mi- mi- Algunos de los muchachos hicieron ese comentario, pero yo era un tipo que creía en la lealtad. Yo era un tipo que al sol de hoy tenía y tengo unos principios que me definen como persona. O claro, sea, a esta altura de mi vida tú no vas a encontrar a ningún hombre, a ninguna persona que diga que yo lo traicioné, que yo lo vendí o algo por el estilo. correcto. Yo simplemente le dije a los muchachos, no se toca, punto. Cada quien toma su parte y cada quien decide hacer con eso lo que quiera. Y pues es su vida, yo lo dejo ir. Él cumplió, él dijo el trabajo, en efecto había lo que él prometió que había y nada, pues siguió su camino, pero pues no le duró mucho porque al día siguiente pues Le lo tocó, asesinó, sí, le tocó, le tocó. le Y tocó. pues dio el nombre de todos nosotros y es así donde Entonces, entro. el hombre volcarse, como dicen por ahí, delatarlos a ustedes, le explota la guerra a ustedes. Mira, pam, pam, estamos oyendo por ahí que ya saben quiénes somos nosotros. ¿Qué pasa durante esos días después? Y tú sabes que hay que ponerse las pilas y amajarse los tenis, como dicen por ahí. Mira, ese trabajo, cuando hicimos ese trabajo, yo recuerdo que al día, esa misma noche, yo creo que fue, si no fue esa noche, fue el día siguiente, yo fui donde un hombre que yo quería como un padre, pero claro, él era un delincuente, más delincuente que yo, era una persona adulta, yo era el nene, yo era como el nene, pero era el jefe también, Ya, así que todo el mundo me respetaba en ese mundo, pero yo lo veía a él como el padre que no tuve y yo lo respetaba porque cuando él vio que yo estaba chavao, que estaba solo, y aunque fue en ese mundo de la delincuencia, fue la persona que me agarró, que me trajo y que me dio todo lo que yo siempre hay una necesitaba. persona que te quiere mucho, que tú eres el Sí. nene, como uno dice. ¿Mm? Entonces, pues yo llegué donde él después que hicimos el trabajo y le llevo un dinero, bastante dinero. Cuando yo le di el dinero, yo recuerdo que me dijo, nene, ¿qué hiciste? ¿A quién tú le quitaste esto? Y yo le dije, padre, no sé, la persona le dicen así. Mano. Y le dije el apodo. Y me dijo, ¿qué hiciste? Nos mataste a todos. Me dijo, tú nos mataste, estamos muertos todos, me dijo. Y a diablo. Y fue en ese momento cuando entendí que el error que cometimos fue bien grande. Porque para que aquella persona a quien yo respetaba y admiraba por su valor y el calibre que tenía como delincuente en ese tiempo me dijera a mí, nos mataste a todos. Sí, Yo catastrófico. sabía, Son sí, niveles, niveles. niveles. De fuera a mano. Sí, sí, él me dijo, no somos nada. O sea, cuando yo le dije, pero tenemos gente, tenemos muchachos, olvídate, guerríamos, me dijo, estamos muertos, nene, tú no sabes Ay, de lo que tú hablas. sí, sí, porque a veces hay momentos que uno choca con gente más fuerte que uno, porque a veces uno cuando está en ese mundo, uno se cree intocable, uno se cree que no aguanta huracanes, ¿tú me entiendes? Y a veces se va la mano y ahí es el problema grave que hay que solucionar. ¿Verdad? La persona que tú admirabas o admiras en ese momento, decirte eso, ¿qué te pasó por la mente? Yo era un chamaco bien orgulloso. El hombre que yo era o el jovencito que yo era no se parece en nada a este que está hablando contigo ahora. Yo tenía un ego, yo era un niño y tenía un ego más grande que esas mismas personas a las que les robé. Y yo recuerdo que yo le dije a ese padre mío, nosotros podemos y punto. Así que si ya nos van a matar, pues vamos por encima. Tenemos herramientas, tenemos todo lo que se necesita.
vamos a comenzar la guerra primero. Entonces, antes de que ellos tiren, pues vamos a tirar nosotros. Y yo recuerdo que hicimos una reunión entre todos los muchachos y, y él estaba ahí. Él me dijo, habla tú porque es que todos los que están aquí son panas tuyos y si tú los vas a mandar a matar, tienes que hablar de tú. Tacho, sí, porque imagínate, lo que viene no es fácil, como uno dice por ahí. Lo que Sí, viene no es sí, fácil. bendito. Y nada, reuní a mis muchachos, hablamos, yo le expliqué a los muchachos que, que íbamos a entrar en guerra con gente muy poderosa, con gente que nos doblaban en número y en poder, pero por mucho, y que las posibilidades de ganar esa guerra eran ninguna, cero. Pero que yo no me iba, que ellos podían irse si querían, que podían irse de Puerto Rico, retirarse. Y recuerdo que todos mis muchachos dijeron, no, aquí estamos aquí, brother. Si te van a matar, La pues nos lealtad. morimos juntos. La lealtad. Y lealtad o ignorancia, Sí. porque éramos todos jovencitos, todos. Para ese entonces todavía yo creo que no habíamos enfrentado algo grave. Mm. Así que la ignorancia de no saber las consecuencias de algo así fue lo que nos dio, ¿verdad? Ese valor de decir, olvídate, aquí estamos, nos matamos. Y al primero que mataron de mis amigos, lo Wow. secuestraron, lo picaron en pedazos y la esposa lo reconoció porque en la barriga tenía un tatuaje que decía su apodo. Y ese fue el primer golpe que nos dieron. L- Ese fue el primer golpe que Guerra. te... Ese fue el primer golpe de esa guerra que El comenzó. palo. Guerra. El punto. El pana que le robaste el 1 millón de pesos del dealer. ¿Cómo se puede lidiar todos estos revoluces? Porque se me ve pensando, se me puede virar a alguien. ¿Cómo tú driviabas con eso? ¿Cómo? Siempre hay un Mm. momento que uno piensa y dice, diablo, este pana si se me vira, me da ¿tú me entiendes? Me recicla o le pagan. ¿Cómo lo hacemos? Era bien difícil. Primero, sabíamos que nos tocaba enfrentarnos a gente poderosa. Este tipo a quien le robamos usó una estrategia muy buena, de verdad muy buena. Él se reunió con otros narcotraficantes del área metropolitana, con muchos. Y recuerdo que a mí me llamaban porque yo, pues dentro de ese mundo, yo le pagaba también a los adictos que, ¿verdad? Que capeaban en los diferentes puntos Ujú. y para que me dieran información porque ya estábamos en guerra. Yo necesito saber quién me va a atacar, cuándo, en qué carro andan, dónde viven, cómo se mueven. Esa Correcto. era la forma de yo poder enfrentarlos a ellos, saber. Utilizábamos como estrategia pagarle, ¿verdad? A los adictos para que nos dijeran un ejemplo, tú tienes un punto que es estás apoyando la guerra en mi contra Claro, y yo necesito debilitar esa fuerza. Entonces buscábamos la forma de llegarte a ti, claro, quitarte todo a ti, llegar a tus runners, tus tiradores. Y para eso, pues, ¿quién mejor que las personas a quien tú le vendes el material? claro. Son los que llegan allí, son los que están cerquita de ti, los que ven, que conocen tu carro, tus movimientos, a tu gente. Los que te estudian. Correcto, así que utilizábamos eso a nuestro favor. Y recuerdo que nada, cuando comenzó toda esta guerra, que mataron al primer amigo mío, ya no había marcha atrás. Ya era o disparar a los enemigos o esperar sentadito ahí, esperar que nos pasaran por encima a nosotros. Que eso no es lo que... Y no estábamos dispuestos a morir. Todos éramos muy jóvenes, todos éramos unos chamaquitos estábamos llenos de odio, de coraje, de orgullo y no íbamos a morir fácil. Quisimos entrar en la guerra. Pero una de las estrategias que utilizaron los enemigos en contra de nosotros, este tipo poderoso a quien le robamos, comenzó a reunirse con otros narcos, diciéndole a los narcos que el corillo mío se dedicaba a robarle a los narcotraficantes, pero era mentira. Sí, que eso pone alerta a todo el mundo. Claro, era una mentira, pero él la utilizó como su estrategia para unir más fuerza
para acorralarnos. Y en la calle se vale todo. Tristemente sí. Y recuerdo que yo dije, bueno, muchachos, la guerra creció, los enemigos crecieron Mm. y nosotros seguimos siendo los mismos, así que tenemos que jugar de otro modo. Y éramos muchos, éramos 40 y pico muchachos. Teníamos nuestro poder también, claro. Cuando lo medías contra esas personas, el de nosotros era nada. Pero teníamos coraje, teníamos valor y teníamos herramientas. Muchas de ellas las que le habíamos robado a esas mismas personas. Sí, sí, el bultito, va. Claro. Y nada, nos armamos. Recuerdo que compramos carros, ¿verdad? Cuenta loca para irnos a cazar y a trabajar. Para ese tiempo se utilizaban los carros cuenta locas. Sí, sí, no me acuerdo. Ya, ya no sé cómo son estos tiempos modernos, porque después de 15 años en la cárcel, muchas cosas han cambiado. Pero en mis tiempos se utilizaban los llamados carros cuenta loca. Y teníamos, no sé, bastantes carros. ¿Qué yo hacía? Dividía mi grupo. Vamos, montaba tres, cuatro en un carro, tres, cuatro en otro carro, y le decía, bueno, esta gente nos superan en número y en poder, Claro. pero ellos no conocen realmente el poder de nosotros. Así que vamos a tirotearlos el mismo día, a todos, A la misma vez. a la misma vez, el mismo día, a todos. Y esa fue nuestra estrategia. Entonces, fue tan buena que enemigos de estos que estaban en mi contra me llamaban y me decían, nosotros nos salimos, nosotros ya no entramos en eso. Esta es mi esquina, estos son mis Sí, puntos. porque esa estrategia que utilizaste, a la misma vez van a decir, espérate, esta gente son muchos de verdad, ¿tú me entiendes? Esta gente maquina. Claro, claro, ellos pensaban que nosotros éramos una gente bien poderosa. Así que los hicimos creer eso, pero realmente no lo era. No éramos más poderosos que ellos jamás, pero ellos no lo sabían. Así que comenzamos a usar esa estrategia y la usamos por mucho tiempo. Y funcionó, funcionó. O sea, enemigos poderosos llegaron hasta mi barrio, desarmados, para hacer las paces conmigo. Guía, ya. Y, y yo recuerdo que una vez Sí, porque entraron, las guerras, una cosa es también que, para que la gente sepa, las guerras no hacen dinero. Pues está la guardia, está el revolú. Entonces, el sabio tiene, espérate, cierra puntos, cierra punto, claro, vamos a bajarle la movie, vamos a hablar con el pana, para que, a ver qué es lo que le pasa. ¿Tú me entiendes? O sea, claro, y el que es inteligente, pues usa la estrategia de que, mira, como ahora mismo tú acabas de decir, vamos para allá, hablar con el tipo, para que, a ver qué es lo que está pasando y dejar las cosas claras. ¿No es así? claro, totalmente. Sí, mira, este tipo a mí nunca se me olvida porque él me llama y me dice, mira, flaco, yo no quiero guerra contigo, Ujú. yo voy a llegar a tu barrio, voy a entrar desarmado, o sea, si me matas es porque confío en tu palabra y tú decides si tu palabra vale o no. Yo voy a ir y voy a ir desarmado. Quiero hablar contigo, no quiero problema contigo. Y el tipo era alguien poderoso en ese tiempo. Claro. Y yo le dije, no, tú entra aquí. O sea, ven armado, no tienes problema. O sea, yo le dije, conmigo no hay problema. Tráete tus herramientas y tráete a tu gente también si quieres. Yo no tengo problema. Si tú vienes a hablar y hablamos. Si vienes a matarnos, nos matamos también. Así que venga. Y yo recuerdo el tipo llegó, pero no llegó solo, llegó con un niño. Va. Entonces, sí, se La trajo una clásica, pistolita. clásica, la clásica. Se trajo una pistolita en la cintura y vino con un niño. Y cuando llega a mi barrio, que ve todos mis muchachos en los techos, en todas las esquinas, él se baja del carro rápido. Yo estoy frente a él, pero él no sabe, allí nadie sabía quién yo era físicamente. Conocían mi Ya todo apodo. el mundo sabía que había un chamaco joven, pam, pam, Es- dando candela, pero nunca tú te dejabas ver. no, todo el mundo sabía que había un tal Paito dando cantazo, pero no sabían quién era Paito. Entonces yo estoy literalmente frente al hombre y el hombre, los muchachos ¿verdad? Lo pegan porque le ven la pistola en la cintura y yo no, dejen ese hombre quieto. Y me dice, mira, flaco, yo vine a hablar con tu jefe. Y le está hablando, vente, sígueme. Y nada, lo llevamos por una esquina en el barrio, allá en una esquinita allá solitaria. Y recuerdo que él me dijo, mira, pero vinimos a hablar. Yo le dije, está bien, pues habla. No, no, pero es que vine a hablar con tu jefe. Y yo le dije, yo soy con la No, persona que tú viniste a hablar.
De su Y el vecino. tipo, sí, claro, y el tipo me vio y el tipo comenzó a reírse en mi cara. Él se rió literalmente en mi cara. Y me dijo, chico, pero tú eres loco. Si tú eres un nene, tú puedes ser el hijo mío. Y yo le dije, sí, pero no lo soy. Yo soy la persona con la que viniste a hablar. Ya está. Vamos, hablando, cuéntame, ¿qué es la que hay? Sí, pues yo para ese tiempo yo no me reía con nadie. Yo estaba tan lleno de odio que a mí no me daba gracia nada. Y nada, la cosa es que me dijo, yo no quiero problemas contigo. Y él miraba el barrio, la gente mía, y decía, esta gente no pueden contigo y yo no quiero guerra. Ya está bueno. Mis kioscos son aquí, en tal esquina, esta es mi gente. Mi gente se sale, no está metido más en esto. Y yo le digo, está bien, yo acepto eso. Y nada, así hice la paz con este hombre y fue uno menos en medio de este problema. Y dio palabra y así la cumplió. Sí, 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 la cumplió, la cumplió. No sé si los enemigos, ¿verdad?, se enteraron después de esta reunión, porque al final lo asesinaron, pero Y te aseguro que no fue mi gente. ya está. Este, y recuerdo que otra cosa que Mira, acá, sucedió. antes, ¿verdad? Antes, perdona que te interrumpa. Está en la guerra. El tipo llegó allí como un niño, lo que tú sabes que eso no corre, pero pues cada cual en su mundo. Van, esto, lo otro. El tipo bajo bandera. Todavía en tu mente no te pasa. Mira, uno de los míos me puede traicionar, me puede vender, porque mayormente eso pasa. ¿Tú me entiendes? Las guerras. ¿No pasaste por un momento de alguien que te haya traicionado, de bajo bandera o algo así? Sí me pasó, sí me pasó. Por ejemplo, yo andaba mi chofer, andaba yo de pasajero al frente, yo siempre andaba con el retrovisor que usan las mujeres para maquillarse, con eso bajado, yo estaba pendiente a todo. Digo, Mi driver no tenía retrovisor más que el que tiene en la esquina, pero los de la puerta, todo eso era para mí, yo estaba pendiente a todo. Yo era una persona bien arisca y yo recuerdo que incluso yo tenía dos de mis muchachos siempre atrás. Y, y yo siempre estaba pendiente a ellos. Yo los quise y los amé y yo jamás los iba a traicionar. Pero yo siempre tenía claro en mi cabeza que ese era yo, que el único que pensaba así era yo. Y en el camino, pues sí, me traicionaron dos o tres, pero el más, el más que me dolió fue alguien cercano a mí, alguien de mi familia. Esa es una de las cosas que más me dolió. wow. Eh, y esa es la razón por la que me arrestaron a mí en el 1999. Te volvieron a gestar otra vez. En el 99 esa fue la última vez que me arrestaron. Diablo. Y fue un familiar el que me traicionó. Ven acá, y nunca te cogieron, tú nunca corriste a la gente también. Mira, mira, encontramos aquí, pam, pam. No hubo Sí, correa. hubo muchas balaceras, muchísimas balaceras. Yo, mira, en Guaynabo, no sé si tú conoces de Guaynabo, pero en Guaynabo yo me crié en un barrio que se llama el barrio Camarones en Guaynabo. De He allí oído, he yo, oído. yo era natural Guaraguao, de ahí. barrio más o menos así, he oído. Sí, sí, Guaraguao es vecino, es vecino. Ujú. Esa gente también tenía problemas conmigo, pero sí, tuve problemas con mucha gente en mi propio sector. Y un día yo iba saliendo del barrio mío, de uno de los barrios, un barrio también que se llama Piedras Blancas en Guaynabo, También he oído, sí. y yo voy saliendo del barrio Piedras Blancas, andábamos en un BMW, y detrás de nosotros se para esta patrulla, nos va siguiendo poquito a poco en el barrio. Y yo le digo a los muchachos, le digo a mi driver, ve con calma, mm, no aceleres Fluye. mucho, ve con calmita, tranquilo, viene una patrulla atrás, pero no pasa nada, tú tranquilo. Pero como te dije, yo voy, siempre tengo el retrovisor este que usan las mujeres y yo estoy pendiente. Claro. Y en un momento yo veo que el pasajero de la patrulla levanta un AK-47 en sus manos y los guardias no usan AK-47. Ya tú sabes. Así que yo le digo a mis muchachos, no hagan nada, no se muevan, quédense tranquilitos, no son policías, son los enemigos. Son los enemigos. Y le digo al chofer mío, vas a abrir el sunroof y yo me voy a salir rápido por ahí a dispararles porque si ellos nos tiran primero nos van a matar. Ujú. Así que nada, mientras íbamos saliendo así por el barrio de Piedras Blancas, el amigo mío abre el sunroof y yo me salí por el sunroof a dispararle a la patrulla
y comenzó una balacera, en verdad, pues nos enfrentaron, nosotros tiramos, pero ellos siguieron tirando también. Claro, claro. Íbamos por todas las barrios Piedras Blancas, tuvimos que salir por un sector que se llama el 20. Regresamos, que pasamos frente a lo que hoy día es el centro de convenciones, que está el Sí. cuartel de la policía. Ajá. Ujú. Y cuando pasamos por ahí en plena persecución, la patrulla disparándonos a nosotros, nosotros disparándole, se nos fueron detrás los policías de verdad del cuartel Pensando que son policías los otros. y pensando que nosotros le estamos tirando a la policía de verdad. Claro. Entonces, en medio de la persecución, pues nos metemos al barrio Santa Rosa en Guaynabo Ujú. y por allá nos tiramos para el monte con tu carro y pues logramos escapar. Y pues la patrulla falsa también escapó. Pero esa fue una balacera bastante intensa y uno de los momentos también que pasó en mi vida que dije, wow, hoy pude haber muerto hoy y salí con vida. Pero en todas las balaceras, tú sabes que en medio de las balaceras yo siempre decía, Dios mío, yo no me quiero morir hoy. O Claro, sea, porque yo era un es muy difícil. delincuente, Ujú. yo era un delincuente lleno de odio, lleno de coraje y que no creía en muchas cosas. Sin embargo, cuando me veía en peligro, siempre decía, Dios mío, sálvame de esta. En verdad, yo no me quiero morir hoy. Claro. Wow. Mira, entonces me comentaste que te arrestaron Mm. por, ¿verdad? Por medio de un familiar tuyo, te arrestaron. ¿Por qué te arrestaron? Obviamente, que ya tú eras un prófugo, estás fugado. Volvemos a eso, está fugado el pana, pam, 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 pam. Pero te sapearon, te chotearon, como dicen por ahí. ¿Mm? Sí, sí, literalmente sí. Oh, Mira, este familiar mío, que era un loco de la vida, que era alguien cercano a mí, de hecho trabajaba conmigo, iniciamos en este mundo de la delincuencia juntos desde chamaquitos los dos. hombre. Era una persona que yo amé con toda mi vida. Era para mí, era como cualquiera de mis hermanos. O sea, Sí, uno le coge un y aprecio a un familiar, papi, tú eres mi hermano, no eres mi sangre, me voy a toda contigo. literal, y el tipo era un tipo que metía mano de verdad. Pero a él nunca lo habían arrestado. Y en medio de un trabajo, de un robo, lo arrestaron. Yeah. Y para ese tiempo ya nosotros teníamos bastante poder. Y recuerdo que un policía corrupto me llama y me dice, mira papi, tú estás viviendo en Luquillo ahora mismo, en un apartamento así, así. Muévete de ahí que cogieron a fulano Mm, y te choteó. Vamos en camino a buscarte. salte. Entonces, y así fue, nos movimos, pero sí, ya sabíamos que esta persona me estaba choteando. No quise matarlo, no quise hacerle daño porque era alguien a quien yo quería y yo dije, pues está bien, lo dejo vivo, Por tu camino, yo simplemente. cojo el mío. Sí, y de hecho lo llamé por teléfono y le dije, mira, mano, no quiero volver a verte nunca, o sea, no te pares frente a mí porque te voy a tener que matar. Y lloró y me decía, no, brother, yo no te traicioné, eso es mentira. Y yo le dije, no te vuelvas a parar frente a mí. Y nada, él en su mundo y yo en el mío, pero antes de que él me choteara, habíamos tenido otras reuniones y eso, y estábamos esperando unas armas. Y a mí se me olvidó que él participó en estas reuniones. O sea, dentro de tantos problemas que yo tenía, Y lo dejaste pasar por alto. olvidé en ese momento que él también sabía ese detalle. Y nada, este día nos fuimos a buscar las herramientas y fuimos emboscados por la policía. Nos arrestaron literalmente en el club gallístico de Cupey. Sabes que allí siempre está la guardia, María. Y sí, allí es donde me Ah, él arrestaron. sabía que ustedes se iban a encontrar ahí con los muchachones. Sí, 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 literalmente. Está Y ahí es que me arrestaron. Cuando tú lees mi libro Tres Heridas, que duro, es mi está duro, biografía, está duro. ahí está ese detalle de ese día en que me Ese sí que lo arrestaron. leí, ese sí está poderoso. Y estoy esperando viejo pero no pendejo, que ya mismito viene por ahí de caminito. Y me voy a pero ese está duro, ese se lo sugiero a la gente aquí para que lo busquen, ¿verdad? Y lo compren y van a poder saber de muchas cosas más. Ok, te arrestaron, te llevaron, el pana me tiró, la guerra. Tú no te pones a pensar que algo preso. Tengo las guerras, pam, pam. Y si me encuentro con alguien que a lo mejor en la callosa tiene las guerras.
¿No te encontraste con nadie en ese mundo? Casi todos los días. ¡A diablo! ¿Cómo? Sí, sí, definitivamente mis días en la cárcel o mis primeros años en la cárcel creo que fueron peor que en la calle. En la cárcel tuve muchos problemas, el que me conoce sabe. Es que, como te digo, mira, Pero yo quiero doy aclararle algo bien entrevistas. claramente al corillo aquí. Primero que nada, suscríbanse a mi canal de YouTube. Sigan a Aníbal Santana en sus redes sociales, que es bien importante. Pero a ti te sentencian a 262 años. ¿Por qué te sentencian a esa capacidad? Pero nosotros los humanos no duramos 200 y pico años. ¿Qué tú haces afuera? Pero también tienes las guerras. Cuéntanos. Ujú. Sí, me sentenciaron a 262 años, me acusaron de un sinnúmero de delitos, sin embargo me declaré culpable de dos asesinatos, 17 tentativas de asesinato, 48 artículos a la ley de armas y 6 robos domiciliarios. Yeah, 262 años. Pero tienen las guerras dentro de la prisión. ¿Cómo comienza esa hora? Pues al principio fue bien difícil porque yo sabía que me iban a matar en la cárcel como quiera. Ya allí no habían rifles ni pistolas. Allí me tocaba enfrentarme o al puño o con un cuchillo. No había otra opción. Y tampoco tenía el corillo que me vaqueara. Ahora estaba solo. Eh, pero yo no era el típico delincuente que solamente roncaba porque tenía una pistola en las manos o un rifle. Ujú. Yo también peleaba, o sea, yo era bravo, a mí me encantaba el boxeo, yo quería ser campeón del mundo. Claro. Así que el que quisiera pasarme por encima, pues tenía que derrotarme Vaya. de verdad. Ujú. Y yo no lo parezco, yo puedo parecer que tengo una cara de tonto, que es el diablo, y soy un tipo pequeño y flaco, pero tenía mucho coraje, tenía mucho odio en el corazón. Nada, la cosa es que estos enemigos de la calle estaban pagando para que acabaran conmigo. Lo Yeah. que ellos no pudieron hacer en la calle, pues ahora intentaban hacerlo en la Está facilito, prisión. está facilito. Sí, ahora está fácil, ellos pensaron. Eh, ¿Qué te digo? Entraron a mi celda en varias ocasiones porque a veces los guardias facilitaban el trabajo también. Pero yo, desde que llegué, ya yo tenía cuchillos encima. Me tocó enfrentarme, me busqué otros casos estando preso, Yeah. otra tentativa de asesinato estando en la cárcel. Alguien que quería matarme, entró a mi celda para matarme, pero dentro del suceso le di 17 puñaladas y sobrevivió y decidió radicarme cargos también. Ea, títere. Pero títere, títere. Tan, tan, te va a sacarte el juego, pero después que tú lo juegas a él, te sienta ahí a decir, ese fue el que, oh, Sí, vidas cotidianas que pasan constantemente en la vida cotidiana. sí, cosas que suceden en la prisión. Ujú. Y nada, y así muchas veces intentaron acabar conmigo en la cárcel, pero enfrenté todos mis problemas. A veces yo leo los comentarios que ponen la gente o chamaquitos, ¿verdad? Que no conocen lo que es ese mundo de verdad y simplemente escuchan a uno hablando y contando historias y dicen que soy un peliculero, como muchos comentarios. Pero eso a mí no me hace daño porque yo no tengo que demostrarle nada a nadie. Claro, Yo sé quién yo fui, mis enemigos del pasado saben quién yo fui claro, y no existe un solo hombre en esta vida que pueda pararse y decir ahí públicamente, tú me traicionaste o tú eres un fraude, tú no eras delincuente, tú no eras nadie. O sea, no hay ninguna persona que pueda decir eso. claro, Así que yo tengo mi frente en alto, entré a la cárcel como un delincuente fino, con la cabeza en alto, claro. y salí de la prisión con la cabeza en alto. No hay nadie a quien yo traicioné y no hay nadie a quien yo delaté, jamás. El hecho de que cambié mi vida, de que ya no soy un delincuente y de que ahora me gano la vida honradamente y decentemente, es simplemente por dos razones. Una, aprendí la lección y dos, tengo una hija que amo con toda mi vida. Amén. Una hija que me cambió
todo, que cambió el tablero de mi juego y que me llenó de tanto amor que ya no había forma de que yo pensara en delincuencia cuando yo lo único que quería era salir de la cárcel para cuidarla, para protegerla, para amarla. Claro. O sea, la familia cambia. Totalmente. Como nos contaste al principio, estabas lleno de odio por las situaciones, ¿verdad? De tu papá, de las responsabilidades que tú tenías como familia, con tus hermanos. Aprendiste la lección, creaste una familia, ya sabes lo que es el amor, lo que es el cariño, lo que es que estar pendiente, lo que ya entendiste y hemos entendido también que a veces hay cosas, pequeños detalles que nos hacen cambiar nuestras vidas. Y esa es la parte que ya usted entendió, donde hoy en día determinaste dejar ese mundo catastrófico, porque eso lo que te lleva es muerte, prisión, y la mayoría no tienen para contarlo. ¿Ves? Hoy en Correcto. día eres un empresario, cuentas tu historia, que eso es bien importante, donde miles y miles de personas compran tu producto, incluyéndome, porque hay que ser realista, apoyando siempre a nuestra gente. Eh, y esa es la parte interesante de esta gran entrevista, que el mundo de la calle no deja nada. Traición, revoluces, tormentos, caes preso, guerra dentro de la prisión, eh, intentaron asesinar. Hoy en día vives tranquilo, vives en paz, se te nota. Cuando una persona se rehabilita, se nota que la vida le cambia. ¿Qué nos cuenta de tus libros? ¿Novelas? ¿Qué es lo que hay para que la gente le dé ese cosquilleíto como me dio a mí y poderlo comprar? Claro que sí. Mira, mi primer libro que escribí se titula Reflexiones tras las rejas. Lo escribí estando en la prisión. Eh, este libro lo escribí con la intención de llevar un mensaje a nuestros jóvenes, un libro que brindara un poco de esperanza dentro de esa vida basura que tuve. Eh, luego de eso han salido otros libros, pero te voy a hablar de los que yo entiendo son los más importantes. Nace la novela Presagio. Presagio es un libro, ahora mismo es una trilogía, pero nace como una novela inicial donde quería mostrarle a las personas en momentos reales, o sea, basada en hechos reales, cómo es que nuestros niños en Puerto Rico, pero también es lo mismo que sucede en diferentes partes del mundo, pero cómo estos niños abandonan su casa, cómo estos niños abandonan la escuela, cómo estos niños se van a vender droga, cómo estos niños terminan robando o matando gente y cómo estos niños terminan en la cárcel o muertos. ¿Cuál es Pero con la difusión del hogar? claro, entonces narro estas historias en formato novela porque yo quiero que el lector no abra el libro y se aburra. Yo quiero que él lo abra y lo lea completamente porque la única forma de tú entender el proceso de por qué un niño se convierte en delincuente, tienes que leer la historia para entenderlo. Claro. Porque hay mucha gente que es bien fácil decir, es delincuente porque el papá fue delincuente. Ah, o es Se delincuente encarriló, dejó porque la escuela. claro, pero siempre hay un antes. Algo pasa en la vida de cada uno de esos niños que es lo que los lleva a destruir su propia vida. Y es ahí donde yo les muestro a través de la novela Presagio qué Ah, pasa por la mente de estos niños que terminan presos o muertos. ujú. Eh, luego escribí mi biografía, que es para mí el mejor libro que he escrito. Para mí es Mi bebé. Y es ¿por qué le llamo que es el mejor libro que he escrito? Porque yo era una persona que yo jamás pensé dejar de ser delincuente. Yo pensé que yo iba a morir siendo un delincuente. Yo pensé que iba a morir en la cárcel, ya sea por una puñalada o de viejo, por la sentencia. Yo estaba lleno de odio, lleno de coraje. Pero dentro de el proceso de esos 15 años sucedieron muchas cosas en mi vida, no solo las veces que intentaron matarme, sino también la forma en cómo comencé a educarme, comencé a cambiar mi vida, comencé a leer y a conocer un mundo que yo totalmente desconocía, Correcto. pero sobre todo cómo en este libro hablo de el proceso
de cómo un delincuente, al grado en que yo lo fui, fue capaz de arrancar de sí mismo todo ese odio, todo ese coraje, todo ese pasado y convertirse en el hombre que soy. Ese es el libro Tres Heridas y en mi biografía. A veces la bestia. Ese está Es poderoso. un gran libro, es un gran libro, es una gran historia. Mira que yo leo libros, pero que te llegue, son muy pocos y ese me llegó muy, muy, muy profundo, me llegó. Y se lo sugiero a todo el mundo, de verdad, de verdad. Gracias, gracias, porque sí, ese libro lo escribí simplemente pensando en que nuestra gente, nuestros jóvenes, no cometan los mismos errores tontos que cometí yo en esta vida. Claro, Entonces, el libro más reciente, Viejo pero no pendejo, para mí es un libro que tiene mucho poder porque muchas personas dicen, ah, el tipo salió de la cárcel pero volvió al punto, el tipo salió de la cárcel pero está otra vez, regresó a la prisión y yo quería romper con tape, son un eso. tape, son un tape. Sí, sí, claro, y yo quería romper con eso porque yo sufrí. Cuando salí, me tocó sufrir y batallar mucho. O sea, primero cuando salgo, las cosas parecían bonitas al principio, pero entonces de momento me pasó un huracán por encima. Primero, eh, se abren las puertas, entro a estudiar a la Universidad de Puerto Rico con todo el amor del mundo. Logré cumplir, ¿verdad? El sueño que quería de niño era llegar a la universidad. Así que entro a la universidad, pero en el proceso, mientras estoy en la universidad, están pasando cosas que nadie sabía y que posiblemente hasta hoy nadie sabe. Claro. Y es que aún estando en la universidad, habían enemigos ya activos buscándome para matarme. Sí que ya está en baja, pero se queda la Yo estoy, izquierda. claro, yo estoy tranquilo, yo estoy lejos de los problemas, yo no quiero meterme en problemas, pero hay personas del pasado que no piensan así. Claro. O sea, porque al final fui yo el que cambié, no No ellos. hiciste, tú me la pagas. Claro. Entonces, me tocaba sobrevivir en ese mundo, esconderme, evitar que me vieran, eh, caminar por la sombrita, como uno dice, y alejarme del barrio, de los amigos del pasado, de la gente que amaba, simplemente porque sabía que los enemigos saben dónde está esa gente que yo amo, dónde están esos amigos del pasado. Y la forma de sobrevivir es alejándote de eso. Claro, Como te conté ahorita, el amigo que me dijo, ya lo saliste viejo. Y yo lo rechacé. Yo lo rechacé no porque no lo quería, yo lo quiero y lo amo muchísimo, es un gran amigo. Sin embargo, yo lo que no quiero es volver a la cárcel, yo lo que no quiero es volver a la delincuencia, porque de ahí salí, sé cuáles son las consecuencias. Entonces, ¿para qué tomar algo que me va a durar que un ratito, 2 o 3 semanas, un mes, hasta que me arresten o me no maten? descansar bien, poner en peligro tu Claro, familia, tu claro, yo tu no quería vida, eso. tu familia, inestabilidad, porque en este mundo, cuando tú andas en ese mundo, y muchos saben, ¿verdad? Que yo también viví ese mundo, tú no duermes bien, tú no descansas bien. Obviamente yo nunca tuve situaciones como, ¿verdad? Las tuyas en ese instante, pero no se descansa. La guardia, el enemigo, el envidioso, el que te quiere vender, el que te quiere hacer daño, el que quiere... son tantas cosas que no vale la pena. Mejor estar tranquilito, en baja, uno se come un heladito, uno sale con la familia al cine, y esos son momentos de alegría tan grandes que son los momentos que tú estás viviendo, que hoy en día tú no los cambias. ¿Por qué? Porque viejo, pero no pendejo. Y esa es la Claro, parte que las otras personas totalmente. no entienden. Sí, totalmente. Mira, viejo pero no pendejo. Hoy yo estoy libre y el amigo que me ofreció todo, tristemente está en la cárcel. Wow, O sea, eh, yo sabía que eso iba a pasar. Yo lo claro. sabía, yo sabía que eso era lo que me esperaba si yo tomaba una decisión equivocada. Pero después de estar 15 años sufriendo en la prisión, no, ya no. No, Eh, 262. totalmente, Que tú peleaste y ahí, acá, y vamos acá. totalmente. Tú sabes que esa Sí, información, pues quiero que la gente busque información de Aníbal Santana, cómo el hombre lo hizo. O sea, que no son 15 son 262. Lo que pasa es que el hombre guerrió, guayó, leyó, se documentó, dinero, abogado, esto para aquí, mociones, peticiones, ¿sabes? Para que esas sentencias bajaran. Y hoy en día, pues, estar en la libre comunidad. ¿Me entiendes? Que no sí, son 15 como se dice. totalmente. El que quiera entender cuál fue el proceso y cómo logré salir después de una sentencia,
el mejor libro para descubrir eso es Tres heridas. Ahí Ay, está todos esos detalles de cómo fue que cambié mi vida y cómo es que me convertí en un hombre libre. ujú. Eh, pues mira, ¿qué más te cuento de cuando salí? Los enemigos estaban activados tratando de cazarme. La policía fue a mi casa a buscarme para tratar de vincularme en un delito que no cometí. Mira para allá. Pero Sí, todo o eso sea, otra está cosa, la guardia te coge manía en Puerto Rico, en muchos lugares. Ya saben que tú eres un loquito, tú eres un delincuente, aunque tú estés en va, pasó algo, van para donde ti. Porque ellos piensan que tú estás en lo mismo. literal, literal. Pasaron muchas cosas, muchas cosas. Casi caigo en depresión horrible porque aunque estaba haciendo las cosas bien, aunque estaba estudiando, estaba trabajando, estaba desarrollando, ¿verdad?, mis proyectos. Quería crear o creé una editorial para publicar libros escritos por confinados y exconfinados, pero también a la persona que contrato, que era otro ex confinado, termina robándome. Me, Ah, me roba, me roba y en vez de comienzo estar desde... tranquilo. Sí, comienzo desde cero otra vez porque él se llevó, ¿verdad?, el dinero que yo tenía ahorrado para ese proyecto. Pero son cosas que nadie supo, pues porque pues eran mías, eran cosas que me tocaba lidiar y vivir yo. Y me llené de coraje, vamos, me llené de mucho odio ese día. Pero luego en mi casa, acostado en la cama, mirando para el techo, me comenzaron a llegar muchas imágenes de todos los robos que yo hice, de toda la gente a quien yo lastimé. Y en ese momento yo entendí que este hombre a mí no me había robado nada, que lo que se llevó era nada comparado con el daño y con lo que yo le había quitado a otra gente. Los pegues, las casas. Y ahí fue que entendí que realmente yo era bendecido. Y dije, no, mañana me levanto con más fuerza. Yo voy a continuar luchando y haciendo las cosas bien. Y Dios me ha bendecido mucho. Por eso todavía estoy aquí con la frente en alto todos los días. Eso es importante. Y me siento que estés contento y de la manera que lo dices. Hacho, ¿cuánto te vale comer tu un heladito hoy en día, diferenciando las cosas del tiempo de antes? Sí, mira, salir a caminar, o sea, cosa que yo jamás pude hacer en mi Puerto Rico, en mi mundo de delincuente. Yo no podía ir a comprar nada. O sea, yo mandaba a mi chofer, a mi driver, a hacer las gestiones por mí. Ujú. ¿Sabes qué? Tú sabes lo ridículo que es tú decirle a tu chofer o a tu amigo, mira, vete al mall y cómprame tres maones, cuatro camisas, tres pares de zapatos, sin tú ni siquiera ver lo que te va a comprar simplemente porque estás en medio de una guerra Hacho, sí, que no puedes dar cara porque sabes que en cualquier momento te van a borrar la cara. eso es O así. sea, ahora es tan diferente, ahora mi vida, o sea, cuando yo camino en el mall o me paro en una tienda a comprarme un helado, o salgo yo y compro un pote de helado que me encanta el helado de Kit Kat, Ujú. lo amo. Duro. Y, y cuando tengo esos momentos yo digo, wow, gracias Dios, porque estas pequeñeces son las cosas más grandes que tengo ahora. Es que valen. Aníbal Santana, ¿dónde pueden conseguir tus libros? Están disponibles todos en Amazon y están disponibles también en mi website aníbalsantana.com. Amazon y Ok, vamos a poner aquí los links aníbalsantana.com. para el que esté interesado. ¡Pam! Le dan ahí rapidito, ¡pam! Y puedan cachar esos grandes libros que yo he sido presente de ese testimonio y están bien buenos. ¿Dónde te pueden conseguir en las redes sociales? Aníbal Santana Merced. A través de Aníbal Santana Merced me consiguen en Instagram, YouTube, Facebook e incluso en TikTok. Ya, está en TikTok. Chévere. Hay batallitas También. ahí, ¿ah? Eh, nada, mi gente. Aquí está una historia verídica por los periódicos, las noticias, eh, cosas así. Les dejamos esto aquí para jóvenes que piensen, analicen y todo el que esté en este mundo es tiempo de retirarte. No pierdas tu libertad y no pierdas tu vida perdiendo el tiempo en cosas que no te van a llenar nunca. Solamente te van a traer tristeza y cosas negativas. Ya ustedes saben, pueden buscar a Aníbal Santana en sus redes sociales. Búsquenme a mí como Alfredo Muñoz, tu chef favorito, en todas mis plataformas. Ustedes me conocen ya, ustedes saben la que hay. Nada, mi gente, les deseo muchas bendiciones y muy importante, deja tu like, deja tu comentario
y búscalo al hombre ahí. Gracias, Aníbal Santana, por estar aquí con nosotros. Mi estudio es tu estudio cuando usted quiera. Y estoy esperando el libro que yo sé que va a dar mucho de qué hablar viejo, pero no. Claro, claro que sí, gracias a ti. Gracias Gracias. a ti y a la gente que nos está viendo, a todos esos chamaquitos. La calle solo te deja dos cosas, la cárcel o la muerte. No te Así, recomiendo ninguna. así mismo es. Gracias, mi gente. Cuídense. Bendiciones a todos.